Muy buenos días. Tengo un antiguo libro devocional sobre los Salmos que dice el Salmo 51, es el Salmo del penitente por excelencia. Nos parece toda una paradoja pensar que lo que David no quiso hacer con Saúl, hicieron con él tras su caída. Dieron nuevas en las plazas por la caída de un valiente. Lamentablemente muchos se detienen ante el gran pecado, pocos ante la gran confesión. Pero aquí tenemos que la misma altura de su plegaria se yergue sobre la hondura de su miseria. Ayer domingo, desde la Iglesia Revive, nuestro hermano David Delgado predicó sobre el Salmo 51. Puso como título Escandalosa Gracia. Y vamos a estar esta semana reflexionando en esas maravillosas verdades que nos sorprenden, que nos bendicen, que nos desafían y que nos comunican aquello que el cristianismo transmite de una manera única y especial. Es esperanza. La gracia de Dios da esperanza al hombre que ha caído, al hombre que se ha equivocado, aquel que ha fracasado, aquel que ha bajado la mirada, aquel que ha dejado de mirar a su Señor. Hemos realizado cambios en la guía devocional, por eso el PDF que hemos enviado corresponde al volumen 1 y habéis encontrado algo distinto a lo que habitualmente enviamos semana a semana. Pero hemos querido utilizarlo para acompañar esta semana el mensaje predicado el domingo en Revive, que en realidad ha sido algo imprevisto, porque nuestro hermano David Delgado había venido a pasar unos días de vacaciones y algunos hermanos en la iglesia nos sugirieron el que pudiese predicar y él se prestó a hacerlo y a nosotros nos ha encantado poder conocer a un siervo del Señor joven que ha experimentado situaciones muy difíciles en su vida, pero que tiene una pasión y una visión con el evangelismo, haciendo viajes a África, ayudando con el programa El Niño de la Navidad, que la iglesia también viene apoyando ya por varios años. Y es en este sentido entonces que ayer hemos disfrutado de ese precioso mensaje que nos lleva hoy a compartir el Salmo 51. Este salmo es uno de los 7 poemas designados como salmos penitenciales o de contrición, junto con el Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 102, que hemos meditado hace 15 días, el 130 y el 153. Con mucha seguridad podemos decir que junto con el 32 y el 38 son fruto de la misma experiencia de David. Es uno de los pocos salmos que señala su origen histórico. Hay distintos bosquejos. Hoy voy a compartir el siguiente con vosotros. Versículos 1 al 5, confesión. Reconoce su pecado y pide perdón. En segundo lugar, restauración. Versículos 6 al 12, pide limpieza y recobrar el gozo y la comunión. Y finalmente, compromiso. Dar testimonio, predicar, alabar y servir a Dios. Versículos 13 al 19. Como son 5 los días, vamos a utilizar otro bosquejo que tenéis en la guía devocional, que recuerdo podéis solicitar gratuitamente escribiendo a el correo electrónico de la iglesia o enviando un mensaje al número de WhatsApp. Nuestra guía devocional pone como título hoy, porque Él es bueno. Cuando David acude a Dios para restaurar su relación con Él, no apela a los tiempos pasados, en los que siendo aún pastor, cantaba al Señor y le componía hermosas alabanzas. Tampoco menciona su fe al enfrentarse a Goliat,
o su rectitud al no levantar la mano contra Saúl porque era el ungido de Dios. David solo tiene una razón para esperar la piedad de Dios, y es nada más y nada menos que la misericordia de Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Y cuánto podemos ser perdonados? ¿Cuántas rebeliones y pecados podemos llevar ante Él? La respuesta es sencilla: tantos como bueno es Dios. Él es infinitamente bueno y misericordioso, y no hay una cantidad determinada de pecados a partir de la cual ya no podamos ser perdonados. El salmista sabe que la limpieza de su pecado solo puede provenir de Dios y que debe ser completa. Una idea principal que nos puede acompañar en esta mañana, aunque voy a compartir otras en lo largo de la semana, es que el Salmo 51 es la forma en que piensa y siente un cristiano en relación a los horrores de su propio pecado. Es una mezcla de la más profunda culpabilidad y el más profundo arrepentimiento, una tristeza que es según Dios, que produce un arrepentimiento del que no hay que arrepentirse, dirá Pablo escribiendo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 7, versículos 10 y 11. Nuestra confesión no es para hacerle conocer a Dios nuestro pecado, porque Él los conoce, sino para reconocerlos nosotros mismos. La historia de David y Betsabé en Samuel 11 y 12 es tan conocida como la narración del conflicto entre David y Goliat. Desafortunadamente, la primera es la historia de la falta más grave de David, la última de su más grande victoria. Sin embargo, las Escrituras no dudan en hablar acerca de las faltas con el fin de que aprendamos a cómo manejarlas nosotros mismos. Si queréis tener una visión más clara, os recomiendo leer detenidamente el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12, que son el cuadro completo del que habrá de surgir el Salmo 51, el Salmo 6 y el Salmo 38. Hoy quiero destacar algunas lecciones de su caída. A partir del capítulo 11 del segundo libro de Samuel hasta el capítulo 20 se relatan los problemas de David en cuestiones morales, políticas y de relaciones familiares, e ilustra repetidamente las inevitables y devastadoras consecuencias del pecado. David está viviendo los mejores momentos de su reinado. Tiene aproximadamente 50 años y la estabilidad económica de Israel se va consolidando junto a las victorias de su ejército en el campo de batalla. Todo marcha tan bien que David se queda en el palacio administrando cuestiones internas de su gobierno. Primera lección: nuestros momentos de mayor peligro no son cuando las cosas se ponen difíciles. Una conocida periodista española dijo en una ocasión: el sufrimiento te hace mejor persona. Los tiempos duros tienen de bueno que crean personas dependientes. Uno no se vuelve orgulloso cuando depende de Dios. Cuando las cosas van bien, queremos soltarnos de su mano. Casi sentirnos aferrados por Él nos parece una traba, algo que nos detiene. Pero cuando no sé dónde voy a poner el pie porque hay una tremenda oscuridad a mi alrededor y sopla un viento en una tormenta tempestuosa, necesito de quien agarrarme. Y esto es precisamente lo que sucede con las personas en tiempos de tribulación. La necesidad de su presencia nos mantiene humildes. Dios les había advertido en Deuteronomio 17 a los reyes de Israel que no debían adquirir muchos caballos, muchas mujeres, ni oro y plata, porque cualquiera de estas cosas desviaría su corazón.
Y es precisamente lo que habrá de suceder con David. La segunda lección que podemos entresacar de esta historia es que la pasión sexual no se satisface teniendo un harén lleno de mujeres, sino que aumenta. El tener muchas mujeres no reduce el deseo sexual del hombre, sino que lo excita, lo estimula. Es posible que en la actualidad la batalla en el ámbito sexual la libremos en la esfera de la pornografía, razonando que solo vamos a mirar una vez para satisfacer la curiosidad. Es muy fácil caer en ese engaño. Es una trampa del enemigo que está precisamente al alcance de tu teléfono móvil y que puedes mirar en sitios muy privados donde absolutamente nadie te ha de mirar, pero Dios te mira. Dios nos mira. Y no hace falta tener o llegar a la práctica in situ del pecado sexual cuando ya en nuestros corazones estamos animando la lujuria y alimentando la lujuria que nos separa y rompe nuestra comunión con Dios. Es así como comienza un proceso de insensibilización progresivo que nos descalifica para el llamamiento santo que hemos recibido y que nos hace una presa fácil para el pecado en nuestras vidas. Y la tercera y última lección, que el tiempo avanza esta mañana, cuando la lujuria toma el control, Dios se hace irreal para nosotros. La realidad de la presencia divina se desvanece. La conciencia de estar delante de Dios disminuye. Y no solo olvidamos quién es Dios, también olvidamos quiénes somos nosotros. El llamado santo, nuestra fragilidad y las inevitables consecuencias que el pecado trae a nuestra vida. Si David hubiera podido ver las consecuencias que el pecado traería para su vida, nunca habría dado aquel paso fatal. Betsabé quedó embarazada. David mandó llamar rápidamente a su esposo procurando tapar su error. No lo consiguió ni aun emborrachándole para que perdiera su resolución y autodisciplina, porque en aquellos momentos oscuros de la vida de David era mucho mejor Urías borracho que David sobrio. A tan triste condición llegó David, cegado por su pecado. El fracaso de su plan se tradujo en el asesinato premeditado de su fiel soldado, y aunque a los ojos de la sociedad el asunto estaba disimulado, no lo estaba a los ojos de Dios. Por eso Él clama, y hoy hacemos nuestra la oración. Salmo 51, verso 1, ten piedad de mí, Dios mío, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Que el Señor nos bendiga. Pero para que pueda hacerlo, manteneos bendecibles. Seguimos mañana martes.